Campo y del balance del primer año de Javier Milei. Decíamos que hay un poco de sinsabor. No está la expectativa colmada de parte de los productores agropecuarios con respecto... ¿Esperaba esto el campo? Claro, ese es el tema, ¿no? Me parece que esperaba otra cosa. En algunos planos sí, está satisfecho. Recién mencionábamos la cuestión del cierre de la brecha cambiaria y eso le ha devuelto, bueno, cierta previsibilidad, que compran y venden más o menos al mismo dólar ahora. Claro. El tema es que hay un dólar muy bajo, y lo mencionaba David Miazo, el economista al principio del programa, hay un dólar bajo, pero al campo además a ese dólar bajo le restan las retenciones, por lo cual le queda un dólar muy bajo, claro, digamos, ¿no? Con cotizaciones que están bastante planchadas de los granos. Bueno, el panorama es complejo para el sector agropecuario, que está insistiendo, especialmente el agro cordobés, me parece que es un poco el que tiene un par de tonos más que el resto, en reclamar un poco más de urgencia en tomar alguna medida para el sector. Bueno, está Gabriel de Rademacher, un dirigente histórico del agro cordobés, ya en comunicación con nosotros. Gabriel, ¿cómo va? Eso de histórico suena muy viejo, ¿eh? Sí, no, yo iba a decir eso, pero bueno. Yo le reconozco una larga trayectoria, no quiere decir viejo, no, para nada. Si usted quiere que nos peleamos, arrancamos con pelea, como quiera. Bueno, un joven dirigente cordobés, claro, lo vamos a poner en esos términos. Bueno, ¿cómo va este primer año de Milei? Y bueno, yo creo que lo ha resumido muy bien recién. Había una sensación de esperanza muy fuerte, que después fue frente a la realidad de los acontecimientos, de las decisiones que va tomando el gobierno de Milei, migrando casi a resignación. Y hoy los productores reconocen la valentía del presidente en la toma de decisiones de muchos aspectos que ha tenido que definir, pero hay un reclamo muy fuerte porque hay un contexto general que le pega muy de frente al campo argentino, un contexto internacional y climático que genera urgencias que a lo mejor no se condicen con la realidad de lo que está dispuesto a hacer el presidente Milei. Pero el tema de la falta de rentabilidad que hoy muestran cualquier resultado económico de cualquier planteo técnico, tanto en campo alquilado como en campo propio, es acuciante. Y eso tiene mucho que ver con todavía la vigencia plena de los derechos de exportación, que le están pegando muy de frente a la posibilidad de inversión y que termina siendo, como tantas veces lo hemos dicho, históricamente ya, un tiro en el pie para cualquier gobierno, porque limita la posibilidad de inversión y con eso le pone un techo muy bajo a la producción. Pero bueno, da la impresión de que la tentación de captar fondos del campo argentino es tan grande y tan fácil que todos los gobiernos, independientemente de sus discursos, de sus promesas y de sus colores políticos, terminan recurriendo a la misma receta. Gabriel, ¿esperaban otra situación, por lo menos con respecto al tipo de cambio, que le diera un poco de aire al campo por ese lado, más allá de las retenciones, ¿no? Un tipo de cambio hoy muy retrasado. Bueno, pero es que fíjate que hay muchos sectores que están reclamando abiertamente una devaluación. Nosotros no, nosotros estamos pidiendo que nos permitan acceder al tipo de cambio que acceden otros sectores económicos, que es el tipo de cambio pleno. Nosotros al tipo de cambio actual tenemos, en el caso de la soja, un recorte todavía del 33% adicional. Es muy fuerte, y más allá de que se ha reducido enormemente la brecha cambiaria, todavía tenemos una brecha en el orden del 10%, que en términos de competitividad y del escenario actual de la economía, que te quiten un 10% de rentabilidad o de competitividad es enorme y termina siendo muchas veces definitorio en cualquier planteo de negocios. Entonces, no hay que minimizar tampoco todavía la existencia de la brecha cambiaria. Es un paquete que nos está jugando muy en contra, y hoy, en este momento donde se están definiendo planteos de siembra, donde está llevando adelante lo que va a terminar, valga la redundancia, determinando un resultado productivo, es justamente en este momento, que es a donde deberían aparecer horizontes mucho más claros que nos permitan tomar decisiones económicas que están limitadas por la falta de rentabilidad. Y eso viene de la mano de no poder vender nuestros productos todavía al mismo precio, teniendo en cuenta el tipo de cambio, del tipo de cambio que tomamos para reponer nuestros insumos. Nos pega directamente en la línea de flotación. ¿Y qué termina determinando esto?
que apostamos a planteos productivos mucho más conservadores, sobre todo teniendo en cuenta la situación climática también, y que nos alejan de la posibilidad de apostar a techos productivos, que es en definitiva lo que el gobierno y el país están necesitando. Dice, bueno, necesitamos eliminar retenciones, pero puertas adentro saben que eso de eliminar de un día para el otro es muy poco probable, por lo cual por lo menos esperarían que haya algún planteo de escalonamiento, decir, bueno, vamos a ir bajando un sendero de baja a lo largo de X tiempo. Las retenciones ya tienen más de 20 años de vigencia y Sí. claramente no han servido para cumplir ninguno de los objetivos por el cual se implementaron. ¿Cuánto tiempo más necesitan? O sea que tiene que ser inmediato. Nosotros necesitamos una eliminación inmediata. Después tendrá que ser el Ejecutivo el que arbitre los medios para conseguir financiamientos y fondos fiscales que, por otro lado, al desaparecer los derechos de exportación, inmediatamente el 80% de lo que dejan de recaudar vía derechos de exportación se recauda vía otros impuestos. Entonces, el sacrificio económico, entre comillas, que debería hacer el gobierno es prácticamente despreciable y generaría la posibilidad de un pago de impuestos muchísimo más justo, muchísimo más sustentable, a través del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Claro. Muchísimo más legítimo y no limitante de la producción. Gabriel, ¿por qué cuesta tanto escuchar a la dirigencia del agro plantear estas cosas hoy a nivel nacional? Por ahí se escucha más desde Córdoba que desde otros sectores, ¿no? Sí, es cierto. Quizás porque hay temor a pegarle a un gobierno con el que todos coincidimos en el planteo general, en la dirección general de las medidas que toma, y porque existe el temor explotado por el gobierno también en la fase comunicacional, del riesgo de que puedan volver los kirchneristas si este gobierno fracasa. Pero yo creo que hay que evitar la obsecuencia. El no ser obsecuente no necesariamente nos transforma en opositores, por el contrario, nos convierte en acompañantes críticos y con rigor y tratando de ayudar a que a este gobierno le vaya bien. Porque a veces, Gabriel, parece contradictorio, ¿no? Porque lo que está mal con un gobierno no parece estar tan mal con otro, y a lo mejor la medida es mala más allá de quien gobierne, ¿no? Sí, sí, claro. Exactamente, es justamente lo que estaba por decir. Aquello que hemos criticado durante tantos años a un gobierno kirchnerista, tenemos la obligación de seguir criticándolo porque los efectos nocivos siguen siendo exactamente iguales en este gobierno, así como lo hicimos durante el gobierno de Macri, que incluso también hubo un aspecto más contemplativo en las críticas, pero no es un error que haya que volver a cometer y yo veo que se está cometiendo. Bien. Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto. Y muchas gracias a ustedes, un abrazo como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gabriel de Rademacher, dirigente agropecuario, no le vamos a decir historia, no. Se enoja, así que bueno, ha tenido la deferencia de atendernos y bueno, hacer un balance de esto que ha sido el primer año del gobierno de Milei desde el punto de vista de los productores, ¿no? Sí. Bueno, quedan muchas cosas todavía por solucionar, Así por es. rever. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.